Hola, somos Yasmín Fabia y Soledad Toledo, estudiantes de Química y Farmacia, y vamos a hablar sobre neuropatología. El sistema nervioso, junto al sistema endocrino, son los reguladores de todas las actividades conscientes e inconscientes de nuestro organismo. El sistema nervioso central consiste en el encéfalo, la médula espinal y algunos nervios. El encéfalo es un órgano nervioso envuelto por las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, pía madre y aracnoides. Este órgano controla el pensamiento, la memoria, las emociones, la visión, la respiración, las destrezas motrices, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. El encéfalo se puede dividir en el cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, que está formado por el cerebro medio, las protuberancias y el bulbo raquídeo. El encéfalo representa el sistema nervioso central en el cráneo, y las lesiones encefálicas se producen cuando hay una sacudida, torcimiento, impacto o golpe de los tejidos neuronales. Cabe destacar que estas lesiones no dependen de la edad. A continuación, vamos a nombrar las lesiones encefálicas más comunes. Fractura de cráneo, o también llamado traumatismo cráneoencefálico. Es ocasionado principalmente por una energía cinética o fuerza externa que actúa sobre la cabeza, causando un impacto en el cráneo y como consecuencia la fractura de alguno de los huesos que lo componen. Dependiendo de la forma y velocidad del objeto que impacta con el cráneo, se define el tipo de fractura, y existen dos tipos de fractura. Trauma penetrante es cuando las balas u objetos punzocortantes generan un agujero en el cráneo. Trauma cerrado contuso es cuando los objetos que causan el impacto tienen un área mayor, generando fracturas lineales, polifragmentadas o hundimiento. Es una de las patologías traumáticas con mayor tasa de morbilidad y mortalidad en nuestra población. Incluso, la Organización Mundial de la Salud dice que será catalogada como la causa principal de muerte y discapacidad para el año 2020. No siempre que ocurre un traumatismo cráneoencefálico se va a dar algún tipo de lesión externa. A veces hay cambios mínimos en el exterior, pero pueden haber lesiones internas graves, como consecuencia de la energía externa aplicada. Concepto de lesión. Lesión es toda alteración anatómica y funcional de forma temporal o permanente que presenta una persona en su integridad corporal. Las lesiones que podemos encontrar en los traumatismos cráneoencefálicos se clasifican en primarias y secundarias. Las lesiones primarias representan el daño producido en forma inmediata e irreversible por efecto de la energía que chocó con el cerebro. Ejemplos de ellas son las contusiones cerebrales, el hematoma epidural y el hematoma subdural. Las lesiones secundarias son las que se desarrollan como consecuencia del daño primario. Ejemplos de ellas son la lesión axonal traumática, el edema cerebral, las hemorragias de Duret y las herniaciones cerebrales. Contusiones cerebrales o hematomas cerebrales. Pueden asociarse con las lesiones abiertas o cerradas y pueden alterar muchas funciones cerebrales según su tamaño, situación y localización. Las contusiones son un cuadro de derrame de sangre y una reacción inflamatoria en el cerebro. Están asociadas a un impacto de la cabeza, por lo que encontraremos estas lesiones bajo el punto del impacto. Se produce por un desplazamiento del propio cerebro, además de la ruptura de los vasos cerebrales, que generan hemorragia y edema. El término contusión es para las lesiones en las que se mantiene la integridad de la dura madre. La zona más susceptible para que se formen las contusiones son los bordes de las circunvoluciones cerebrales, como por ejemplo las zonas frontotemporales. Dado que los lóbulos frontales y temporales tienen relación con la memoria y conducta, existen cambios de conducta y de memoria que pueden ser permanentes tras la contusión. El hematoma epidural o extradural se define como el acúmulo de sangre entre la dura madre y el cráneo. Algunos de estos hematomas se expanden y la condición clínica del paciente puede deteriorarse rápidamente.
La causa más frecuente del hematoma epidural es que, dada la fractura del cráneo, se produce una ruptura arterial. La arteria más probable que se rompa es la arteria meningea media, la cual está ubicada en la dura madre. Por causa de la fractura, esta se rompe y se inicia una hemorragia arterial que va despegando la dura madre del hueso, produciéndose así el hematoma, donde se va expandiendo y comprimiendo al cerebro. El hematoma epidural es más frecuente en una persona joven porque la dura madre está unida con menor firmeza a la superficie del cráneo que en una persona mayor. Como consecuencia, la dura madre se puede separar fácilmente de la superficie interna del cráneo, lo que permite que el hematoma crezca. Los principales síntomas pueden aparecer de los minutos a horas después de la lesión y pueden ser cefalea creciente, disminución del nivel de conciencia, déficits neurológicos focales como la hemiparesia. Hematoma subdural. Es la acumulación de sangre líquida y se presenta en el área en que se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, es decir, el espacio subdural. Se produce por un desgarro en las venas puente, las cuales conectan la superficie del cerebro con la dura madre, produciéndose una acumulación de sangre en el espacio subdural. Estas venas se pueden desgarrar en la lesión cefálica, cuando el cerebro se mueve súbitamente en relación con el cráneo. La fuente venosa en un hematoma subdural se desarrolla más lento que el sangrado arterial en un hematoma epidural. Este hematoma subdural es más mortal que el epidural. Los hematomas subdurales son más frecuentes en pacientes de edad avanzada, ya que la atrofia cerebral permite un mayor espacio dentro de la bóveda craneana. Además, las venas puente están más alargadas y con una pared más delgada. Este hematoma provoca pérdida de conciencia inmediata. Lesión axonal traumática, también llamado daño axonal difuso. Esta lesión ocurre por traumatismos de alta energía, dado por fuerzas cortantes importantes y fuertes, como las que pueden aparecer cuando la cabeza es acelerada o desacelerada, como puede ocurrir en accidentes de vehículo de alta velocidad, caídas desde altura o golpes fuertes en la cabeza. Aproximadamente el 60% de las muertes por accidentes de tránsito son ocasionadas por el trauma cráneoencefálico, siendo que el daño axonal difuso es una causa frecuente del coma y la discapacidad grave. Los impulsos eléctricos salen de las neuronas a través de una parte de la neurona denominada axón. Los axones son parte de las neuronas y están organizados en haces, que tienen un color blanco debido a las vainas de mielina que los cubren, y a esos se les denomina materia blanca. Esta lesión es una interrupción de la comunicación de estos axones. Son lesiones en la materia blanca de estos, produciendo edema y estiramiento, lo que lleva a una pérdida del transporte axonal y degeneración de los mismos con déficit de la función cerebral en forma definitiva. Cabe destacar que la gravedad del cuadro clínico y el pronóstico de esta lesión depende del número total y localización de los axones dañados, y también de la cantidad entre afectados y sanos. La meningitis es una inflamación de la meninge, es decir, de la membrana que cubre el encéfalo, la médula espinal y el espacio subaracnoideo. Puede estar causada por bacterias, virus u hongos, por trastornos que no son infecciosos o por fármacos legales o no legales. La meninge está compuesta por varias capas: la dura madre, que es la capa externa, la aracnoides, que es la capa media, la pía madre, que es la capa interna, y entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo, que contiene el líquido cefalorraquídeo y que éste actúa como amortiguador del encéfalo y de la médula espinal. Dentro de la meningitis encontramos la meningitis piógena bacteriana, que es la inflamación de la meninge por bacterias piógenas, que son formadoras de pus. Habitualmente, los agentes causales de esta enfermedad colonizan el epitelio nasofaríngeo e ingresan al sistema nervioso central por la vía hematógena.
La colonización epitelial es facilitada por los diferentes mecanismos, como por ejemplo una lesión producida por infecciones respiratorias. Incluso puede facilitar el tabaquismo. Los agentes etiológicos más comunes son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. En la imagen se pueden apreciar exudados inflamatorios dentro del espacio aracnoideo periovascular. Todo el contenido que se ve de color amarillo es el almacenamiento de pus. Dentro de los síntomas podemos encontrar fiebre, cefalea, confusión y alteración del nivel de conciencia. Con menor frecuencia podemos encontrar náuseas, vómitos, convulsiones y signos de déficit neurológico. Además, pueden aparecer signos de hipertensión endocraniana como hipertensión arterial, bradicardia e incluso coma. Otro tipo de meningitis es la meningitis aséptica o viral. Es la inflamación de la meninge, pero con ausencia de agentes bacterianos en el líquido encefalorraquídeo. El término aséptico hace referencia a la ausencia de los microorganismos en la tinción de Gram y en la negatividad de los cultivos habituales para los agentes bacterianos en el líquido encefalorraquídeo. Se caracteriza porque las manifestaciones clínicas se producen de forma mucho más rápida, en horas o en pocos días, y los signos y síntomas duran al menos 4 semanas y no suelen ser muy llamativos. Las causas de la meningitis aséptica son los virus, trastornos no infecciosos como el uso de algunos fármacos como antiinflamatorios no esteroidales, antibióticos, inmunoglobulinas y anticonvulsionantes aromáticos. Como ya mencioné, los síntomas suelen ser menos graves que la meningitis bacteriana, como por ejemplo pueden haber cuadros de fiebre, mialgias, que son los dolores musculares, cefaleas, rigidez de nuca. Meningitis crónica. Es una inflamación de las meninges que determina anomalías en el líquido cefalorraquídeo, que duran por lo menos un mes. Es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, como es en el caso de personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana, o aquellas personas sometidas a tratamientos inmunosupresores. También puede pasar de una meningitis aguda a una crónica cuando la inflamación del líquido cefalorraquídeo se prolonga durante más de un mes. Como se ve en la tabla, varios mecanismos patogénicos pueden ser causantes del síndrome clínico de la meningitis crónica. El flujo del líquido cefalorraquídeo proporciona una vía para la difusión rápida de las infecciones sobre el encéfalo, la médula espinal y las raíces de los pares craneales y raquídeos. Así, una variedad de agentes patógenos son capaces de invadir directamente las meninges, espacios perivasculares o incluso el parénquima cerebral. Además de los agentes infecciosos, enfermedades autoinmunes o inflamatorias como la vasculitis o sarcoidosis pueden ser causantes de meningitis crónica. Los síntomas pueden variar de un paciente a otro. Generalmente se presentan síntomas de la meningitis aguda. Suelen cursar inicialmente con fiebre, cefalea persistente y síntomas generales inespecíficos, como malestar general y anorexia, entre otros. Además, pueden aparecer signos tanto de infección localizada como de infección diseminada fuera del sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas neurológicas pueden ser debidas a la presencia de hidrocefalia, neuropatías craneales, alteraciones cognitivas o de conducta, crisis comiciales, ictus como consecuencia de un daño vascular e incluso afectación radicular o medular cuando la inflamación alcanza a estas localizaciones. Infecciones cerebrales. Los principales agentes infecciosos son los virus, bacterias, hongos y a veces puede haber presencia de parásitos y protozoos. Las infecciones pueden afectar otras partes del sistema nervioso central, incluida la médula espinal.
Si bien el cerebro y la médula espinal están protegidos contra las infecciones por la barrera hematoencefálica, cuando las infecciones se producen, las consecuencias pueden ser muy graves. Dentro de las infecciones cerebrales encontramos la encefalitis. Es la inflamación del cerebro causada por una infección o por una respuesta del sistema inmune en el cerebro. Es una de las causas más importantes de morbimortalidad en todo el mundo. Podemos encontrar la encefalitis infecciosa, que la causa principal son los virus, y también podemos encontrar la encefalitis autoinmune, que está mediado por anticuerpos contra receptores de neurotransmisores de proteínas de superficie neuronal. La más frecuente es la que se asocia a los anticuerpos contra el receptor de glutamato NMDA. Estas son proteínas que participan en el control de impulsos eléctricos en el sistema nervioso central. Regula las funciones autónomas como la respiración, deglución, etc. También participa en la percepción de la realidad e interacción humana, formación y recuperación de la memoria, entre otros. En la imagen se puede apreciar un síntoma de la encefalitis, que es el abultamiento de la fontanela en los bebés. Síntomas. Podemos encontrar cuadros de cefalea, hipertermia, alteraciones de la conducta y psicosis, ansiedad, insomnio, déficit de memoria, crisis epiléptica, disminución del nivel de conciencia, movimientos anormales e inestabilidad hemodinámica, y con frecuencia se requiere soporte ventilatorio. Para diagnosticar esta enfermedad, se deben realizar exámenes para establecer el nivel de conciencia con la escala de Glasgow y así confirmar o descartar cualquier déficit neurológico, actividad convulsiva o trastorno del movimiento. Lo más importante para establecer una inflamación del sistema nervioso central es analizar el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la punción lumbar se retrasa para no excluir la presión intracraneal en las imágenes. Se deben realizar pruebas de tomografía computarizadas, idealmente una resonancia magnética, para buscar cambios en la encefalitis. A todo paciente con sospecha de infección cerebral se le deben realizar pruebas de VIH. Otro tipo de infecciones cerebrales son los abscesos, que es la acumulación de pus dentro del parenquimia, que es la parte funcional del cerebro. Comienza con áreas localizadas de cerebritis, que es la inflamación del parenquimia, que progresa hacia colecciones de pus rodeadas por una cápsula muy vascularizada. Puede provocar una discapacidad grave e incluso la muerte, si se diagnostica o se maneja de manera incorrecta. Consta de 4 etapas. La primera de ellas se denomina cerebritis temprana, la cual aparece en el día 1 hasta el día 4, donde se forma un área necrótica mal definida con inflamación periférica y edema. La segunda etapa es la cerebritis tardía, que ocurre en el día 4 hasta el día 10. Se caracteriza por la fusión de diversas áreas de necrosis con un aumento de la misma. Aparece pus y es en la etapa donde se presenta el máximo edema, y alrededor de la zona inflamada comienza a aparecer una red de fibras de colágeno. Ya en el día 11 hasta el 14 aparece la tercera etapa denominada capsular temprana, que inicia con la formación temprana de la cápsula fibrosa, que permitirá aislar el centro necrótico. Dicha cápsula estará rodeada por una inflamación perivascular. Después del día 14, el absceso alcanza su madurez, disminuye el área de necrosis e inflamación. Se generan edemas y hay una proliferación de astrocitos alrededor del absceso. Dentro de los síntomas podemos encontrar dolor de cabeza, cambios en el nivel de conciencia, náuseas, vómitos, fiebre y convulsiones.
que es poco frecuente. Causas. Alrededor del 90% son el resultado de una infección pericraneal, como sinusitis, mastoiditis, que es una infección del hueso mastoideo que está ubicado detrás del oído, otitis media y muchas de transmisión hematógena, como las de endocarditis bacteriana. Son multifocales, especialmente de cardiopatía congénita cianótica. Otro tipo de infecciones cerebrales son la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad desmielinizante, es decir, daña la mielina provocando una pérdida de esta y puede causar secuelas neurológicas muy graves e incluso la muerte. Es causada por la reactivación del virus John Cunningham. Este virus suele provocar infecciones asintomáticas durante la infancia y puede quedar latente en diferentes tejidos. Su reactivación ocurre en pacientes inmunodeprimidos graves como aquellos portadores de VIH-Sida. E incluso puede estar presente asociado al síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, SIRI, que es una de las complicaciones del tratamiento del VIH en aquellos pacientes que estén más graves. La leucoencefalopatía multifocal progresiva se puede clasificar como clásica, que es la desmielinización de la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca. También la podemos encontrar asociada a SIRI, pero con inflamación circundante. También se clasifica como una neuronopatía de células granulosas, que es una infección lítica de células granulosas, es decir, que es la destrucción de las células granulosas por algún virus. También la podemos encontrar como una encefalopatía por el virus John Cunningham, que es una infección lítica de las neuronas corticales. Otro tipo podemos encontrarla como meningitis por el virus John Cunningham, que es la inflamación de la meninges. Los síntomas son diversos e incluye deterioro mental, pérdida de la visión, perturbaciones del habla, ataxias, que son la descoordinación de los movimientos, parálisis, lesiones cerebrales y coma.